¿Cómo has estado esperando la segunda venida de Cristo? O si lo has estado esperando, ¿cómo? O si no lo has estado esperando, también es tiempo de que empieces a esperar y a esperar con fe. El pasaje que acabamos de leer nos hace un recordatorio, una historia, un resumen prácticamente de lo que es la espera de la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo y cómo Dios ha tratado de lidiar, de resolver el pecado de la humanidad. Y a partir de que el Señor diseñó un pueblo especial para Él, sabemos de dónde Él lo saca, ¿verdad? Las costumbres que tenían, las doctrinas, las religiones que ellos también ya profesaban, los llevó por un camino largo, ¿verdad? Para que ellos pudiesen aprender la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios también el Señor estableció la manera en que ellos deberían purificar sus pecados. Hebreos, en el capítulo anterior, habla precisamente de la manera en que el pueblo tenía que ofrecer expiación por sus pecados. Estamos hablando de que tenían que sacrificar animales, y eso lo sacrificaban constantemente, porque constantemente ellos estaban pecando delante de Dios o se contaminaban con cosas inmundas y tenían que hacer rituales de purificación, pero había uno en particular que era el de expiación de pecados. En el lugar santísimo habían otros utensilios, ¿verdad? Hebreos narra cómo era el templo terrenal, el santuario terrenal. Pero más adelante, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo le anuncia al pueblo la destrucción del templo. Aquel templo majestuoso, ¿verdad?, que había sido diseñado para rendirle honor, alabanza, sacrificios a Dios. El templo ahora, hermanos, es anunciado y que iba a ser destruido. ¿Se acuerdan, verdad? 70 años después, el templo fue removido, dice la Escritura, o anunciado por Dios, hasta sus cimientos. ¿Sí? Así que de alguna manera Dios permite que el templo terrenal al cual el ser humano estaba acostumbrado fuese quitado, porque Dios tenía planes distintos. Dios ya no quería que el ser humano ofreciera sacrificios aquí terrenalmente hablando, en un santuario hecho ¿por quién? Por el hombre mismo. Dios tenía planes de que el ser humano ofreciera sacrificios en la misma presencia de nuestro Dios. Así que el Señor fue modificando la manera en que el ser humano debería ofrecer sacrificios a Dios. Llegamos al verso 23 del capítulo 9, y entonces dice la Escritura: el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Ahí hay un título. Y entonces Pablo empieza a hablar que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿De qué manera? ¿Cómo se purificaban los seres humanos antes del nacimiento de Cristo? Se purificaban a través de los rituales, de los sacrificios de animales. Pero ¿cómo fue purificado las cosas celestiales? Y por las cosas celestiales nos vamos a referir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue purificado nuestro Señor Jesucristo en el contexto de que Él se hizo pecador por causa de la humanidad, no porque Cristo fuera pecador, sino por razón nuestra? Él llevó nuestros pecados y ahora Él era pecador por causa de nosotros. ¿Cómo fue purificado nuestro Señor Jesucristo? Y era necesario que fuese así, de esta manera.
La manera en que fue purificado fue a través de el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo tenía que presentar delante de Dios un sacrificio único, perfecto, pero también definitivo. ¿Sí? Y esa ofrenda o ese sacrificio era Él mismo, porque Él mismo era el sacrificio y Él mismo es el sacerdote que va a presentar delante del Padre ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Así que la manera de resolver este problema de la humanidad que constantemente vivía sacrificando animales era a través de Jesucristo. Ahora, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, también es parte de las cosas celestiales y juntamente con Cristo, ¿sí?, pertenecemos a las cosas celestiales ahora por la obra de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, si Jesucristo no hubiese hecho esta labor, ¿cuántas veces Cristo tenía que padecer? Dice Pablo, muchas veces. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ¿cuántos somos hoy aquí? ¿Verdad? ¿Y cuántos sacrificios deberíamos presentar cada uno en el contexto del Antiguo Testamento? Cada quien, cada persona debería presentar un sacrificio. ¿Cuántas veces Jesucristo hubiese sido sacrificado? Muchas veces. Cristo iba a morir, iba a resucitar y al rato lo íbamos a volver a sacrificar, iba a resucitar y así sucesivamente. Pablo dice, no se puede hacer esto. Era necesario que el sacrificio fuese una sola vez y para siempre. Así que las cosas celestiales fueron purificadas por medio del sacrificio de Jesucristo y Jesucristo mismo ofreciendo delante del Padre un sacrificio perfecto. ¿Sí? Su sangre, su cuerpo, ¿sí?, ofrecido al Padre en la misma presencia de Dios. Y entonces todo aquello que limitaba al ser humano, ¿sí?, podíamos llegar hasta ahí, un ejemplo, podíamos llegar hasta ahí, pero de aquí para acá el ser humano no podría pasar. Entonces, en la muerte de Cristo, el velo se rompe y dio acceso, hermanos, no a este tabernáculo, no aquí donde el sacerdote ofrecía el sacrificio, sino en la presencia de Dios, ¿sí?, a través de Jesucristo. Usted puede ofrecer sacrificios de alabanza a nuestro Dios a través de Jesucristo. Es la manera en que el Señor, el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, nos alienta a que nosotros caminemos y sirvamos al Señor. Porque ya hay algo que Dios hizo, hermanos, y que no nos debe de mirar, de hacer llevar hacia atrás, sino hacia adelante. No debemos pensar en los sacrificios terrenales, sino que ahora lo podemos ofrecer nosotros mismos delante del Padre. Pero, dice el apóstol Pablo, si ese sacrificio no hubiese sido así, ¿sí?, entonces Pablo explica que ese sacrificio es perfecto y que ahora ya no necesitamos más de ese sacrificio. Y establece Pablo algo interesante, hermanos, una comparación perfecta, que usualmente lo usamos este pasaje bíblico cuando fallece algún hermano. Dice el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Sí? Pablo interviene en algo que es único en la vida del ser humano, en algo que no se puede repetir terrenalmente hablando en la vida del ser humano, y es la muerte. ¿Sí? ¿Cuántas veces morimos nosotros? Una vez, ¿verdad? Dice Pablo, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿verdad?
no podemos resucitar nosotros por nuestra propia cuenta y poder continuar viviendo. O aquellos que creen en la reencarnación, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? No se puede. El hombre muere una sola vez y va a su morada final, dependiendo a donde haya colocado su morada, ¿verdad? Con Cristo o con Satanás. Pero una sola vez. Ahora, hace la comparación en el verso 28. Así también, así, esa palabra es una comparación. Así como el hombre muere una sola vez, así también está establecido que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. ¿Sí? Así como el hombre muere una sola vez, así también una sola vez Cristo fue ofrecido en un sacrificio perfecto delante del Padre. Eso echa abajo, hermanos, la doctrina de aquellos que creen en 3 oportunidades, ¿sí? Por lo menos 2 más, ¿verdad? Ahorita, en los 1000 años de la gran tribulación, habrán otros 1000 años para que el ser humano se arrepienta. No, es una sola vez. Y después de esto dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿cuál es la expectativa que nosotros tenemos acerca de la segunda venida de Cristo? El escritor a los Hebreos nos da una cátedra de todo lo que ha venido pasando en la vida del ser humano, los sacrificios, los múltiples sacrificios que hacían para expiación de sus pecados. Pero llega el momento en que Jesucristo ofrece un sacrificio y de ahí para allá nadie puede ya ofrecer sacrificios, porque ya fue establecido que Cristo fue suficiente para la expiación de nuestros pecados. Eso ya lo sabemos también. Ahora, la pregunta es, ¿con qué expectativa tú estás esperando la segunda venida de Cristo? Si Dios ha resuelto el problema del pecado, ¿sí?, y la santificación o la justificación, Él lo ha resuelto a través de su muerte, ahora, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cómo tú estás esperando aquel autor de tu salvación? ¿Cuál es la fe que tú tienes en el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Realmente tú estás esperando el regreso de Cristo? ¿Añoras que el Señor ya venga en su segunda venida de Cristo? Los muertos en Cristo, dice la Escritura, que gimen, que le preguntan al Señor, ¿cuándo será ya la segunda venida? ¿Cuándo aparecerás por segunda vez sobre la humanidad? Y Él les dice, tengan un poco de paciencia. Pero ellos allá en la misma presencia del Padre están clamando al Padre que ya suceda esto. La iglesia terrenal debería también estar clamando a Dios porque este acontecimiento ya suceda. Porque en teoría creemos que todos estamos esperando la segunda venida de Cristo, como la iglesia triunfante anhela la segunda venida de Cristo. Así que desde la perspectiva del verso 28, nosotros debemos tener una confianza, debemos confiar, creer que Cristo regresará por segunda vez, pero nosotros debemos mostrar al mundo, a la iglesia misma, a Dios mismo, que nosotros anhelamos su segunda venida de Cristo. Su segunda venida, perdón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con alegría, con gozo en nuestro corazón,
creyendo que el Señor ya está cerca a su venida. ¿Así lo estás esperando? ¿Hay gozo en tu corazón porque este acontecimiento suceda hoy en la noche o mañana en la mañana o a mediodía? ¿Cómo nosotros esperamos algo? Yo me acuerdo que cuando estábamos chicos, cómo añorábamos la llegada de mis abuelitos. Y cuando lo veíamos venir, que sonaba la puerta allá en el rancho, se oía la puerta, ¡paz! Sabíamos que ya venía mi abuelo, pero cuando oíamos la puerta, sabíamos que era mi abuelo y corríamos hasta allá para venir con él hasta la casa, contento, hasta nos metíamos entre los pies de mi abuelo, ¿verdad? Casi lo tumbábamos. Pero un gozo que sentíamos al ver llegar a alguien que esperábamos anhelosamente. O cuando compras un producto en línea, ¿verdad? Me dijo que a tal hora iba a llegar y cuando llegó, qué hermoso, ¿verdad? Qué alegría. Esperamos, hay que ser honestos, esperamos con alegría aquello. Luego, bueno, en línea nos dan cada decepciones, ¿verdad? Pero quiero mencionarles, hermanos, que esa espera de eso o de alguien causa mucho regocijo. Imagínense ustedes que la iglesia debería tener un mayor gozo el hecho de saber que Cristo nos ha anunciado que Él va a venir por segunda vez a este mundo. Así que, hermanos, debe haber alegría en tu corazón, pero también debe haber seguridad, ¿sí? Seguridad de que verdaderamente Él va a venir. Imagínense ustedes si fuéramos como el pueblo del Antiguo Testamento. Ellos sabían que el Hijo de Dios iba a venir. Lo sabían, pero lo esperaban. Ellos dicen que sí. Lamentablemente es que el concepto que ellos tenían acerca de la venida de Cristo era muy distinto al concepto de la venida de Cristo de Dios. Era muy totalmente diferente. Y hace un rato decíamos, a veces nuestra vida cristiana la llevamos según nuestro parecer, según lo que yo creo que es correcto. Pero nosotros debemos conectar con la palabra de Dios y debemos esperar la segunda venida de Cristo en el pensamiento de Cristo, de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Eso es lo que yo voy a buscar, ese pensamiento, no lo que yo creo que es lo que será la segunda venida de Cristo. Y lamentablemente, hermanos, el Señor lo anuncia como en los días de Noé, ¿sí? Porque como no esperamos la segunda venida de Cristo, muchos estarán en sus actividades cotidianas porque no están esperando la segunda venida de Cristo. Por lo menos, hermanos, el mundo, aquellos que no son destinados o predestinados para salvación, ellos deberían estar así, pero su iglesia debería estar en alerta, hermanos, en una espera constante, como si el Señor ya está a pronto a venir. Como cuando suena la puerta, ahí viene, ay no era. Vuelve a sonar la puerta, ahora sí, no era. Pero alertas a la expectativa que realmente nosotros estemos esperando la segunda venida de Cristo. Así que Dios fue ofrecido una vez y entonces ese acontecimiento del ofrecimiento ya pasó. Lo que resta ahora es la segunda venida de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esta perspectiva de espera con fe, pero también de una espera de seguridad, que yo realmente creo que Cristo ya viene. Pero también, hermanos, esa espera o esa expectativa que yo tenga acerca de la segunda venida me deberá llevar a una recompensa por medio de la fe, ¿sí?
¿En qué consiste esa recompensa? Dice la Escritura, y aparecerá, y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Entonces, van a haber grandes acontecimientos, muchos obsequios. El primer lugar, hermanos, es la desaparición total de la iglesia, el pecado. Ya no habrá pecado en su iglesia, porque los muertos en Cristo, dice, serán resucitados en un cuerpo transformado, renovados, limpios, sin pecado, sin maldad. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estarán igual como aquel que Dios les hizo un cuerpo nuevo. Verdaderamente habrá santidad, pureza, limpieza total de los pensamientos, de los corazones, del cuerpo mismo del ser humano, por lo menos de los hijos de Dios. ¿Sí? Habrá esa totalidad, y es una recompensa, hermanos. Es un regalo de Dios el hecho de que ya nosotros no tengamos que lidiar con el bien y el mal. Pero también, hermanos, dice el apóstol, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, dice, para salvar a los que le esperan. ¿De qué nos va a salvar el Señor? De esto que somos hoy nosotros, de la gran tribulación que se anuncia también en la Biblia, ¿sí? Nos quitará de esta condición en la que estamos. Imagínense ustedes ahora poder contemplar cara a cara el rostro, el cuerpo, la santidad, el poder de nuestro Dios en su máxima expresión. Sin reserva tampoco Dios para con nosotros. Hoy no le podemos contemplar nosotros físicamente. Le contemplamos espiritualmente por medio de la fe, si es que tú tienes fe. Pero en aquel día, cuando el Señor aparezca sin relación con el pecado, fíjense ustedes, para entonces la iglesia del Señor ya no tendrá relación con el pecado, porque Cristo no tiene relación con el pecado. Eso indica entonces que somos una iglesia santa. Ahora podremos como iglesia salir a recibir a nuestro Señor en los aires y darle la bienvenida a nuestro Creador sobre la faz de la tierra, donde Él establece su morada y su juicio al final, para que después del juicio entremos con gozo, con alegría, a vivir por la eternidad. Cuando el Señor nos diga en declaración, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros tenemos que tener esta perspectiva, ¿sí? Jesús regresará con plena salvación para aquellos que permanezcan fieles. Tenemos que luchar, hermanos, ahora contra los deseos de la carne, contra Satanás mismos. Tenemos que luchar y procurar la fidelidad hacia Dios, ¿sí? Y 3, tenemos la necesidad de perseverar. El que persevere hasta el fin, dice la Escritura, ese será salvo. Muchos de los cristianos hoy día, hermanos, se han aburrido,
se aburren del culto, se aburren de las alabanzas, se aburren de la predicación, se aburren de todo lo que hoy llamamos nosotros como adoración. Se aburren de venir a la casa de Dios, se van a otros lados, ¿sí? Porque quieren algo novedoso, nuevo, que les llene, les satisfaga esa parte que no tienen. Pero ¿por qué llegamos a esta necesidad así? Y básicamente, hermanos, es porque no nos estamos nutriendo con la palabra de Dios. Pablo exhorta a la iglesia de Corintios, ¿verdad? En su primera epístola, ¿sí? Y él exhorta a la iglesia que fue necesario volverles a dar leche en lugar de recibir la comida sólida. Porque los hermanos de Corintios se enojaron, se molestaron porque Pablo les habló con la firmeza y la dureza de la palabra de Dios y ellos no la aceptaron porque eran inconversos, en pocas palabras, porque no estaban esperando la segunda venida de Cristo, porque no estaban viviendo la vida de Cristo. Eran carnales 100%, y Pablo se los demuestra en el hecho de que habían divisiones entre ellos. En pocas palabras, Pablo les está diciendo, dejaron de perseverar y se fueron buscando otras cosas. Hay algo que el Señor nos recalca, hermanos, en varias ocasiones. Y un ejemplo de ellos es la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Nuestro deber es prepararnos y esperar. Les decía yo el otro día que me tocó predicar en la tarde un dato, que las novias tenían que esperar, porque yo pensé que las novias sabían el día en que el novio iba a llegar, y después que hacían los preparativos, los arreglos, el novio se iba a preparar la cámara nupcial y a partir de ahí la novia tenía que esperar día y noche para la llegada del esposo, porque era una sorpresa para ella la llegada del esposo. Ella no sabía cuándo el esposo iba a llegar. Por eso el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes, que se tenían que preparar, ¿sí? Pero muchas de ellas se aburrieron, se cansaron de esperar. Otras perseveraron y esperaron, 5 de ellas. Yo espero que tú seas de esas 5 novias que no se cansaron de esperar, porque el Señor ha anunciado en su palabra que el Señor, ¿cómo dice?, no retarda su promesa, como algunos la tienen, dice, por tardanza, ¿sí? El Señor ya tiene fijado en su plan cuándo será. Nuestro deber como iglesia es mantener nuestra lámpara encendida, porque ya sea que llegue en la mañana, a mediodía, perdón, en la noche, a medianoche o a la madrugada, no importa, yo tengo fe suficiente por si la espera se hace larga. Esperar, entonces, hermanos, requiere de paciencia, ¿verdad? Esperar requiere de confianza, creer. El otro día les decía yo, mi novia me dijo en ese tiempo, Jacqueline, mi esposa ahora ya, me dijo, nos vamos a ver a tal hora. Y todavía me encargó 1 kilo de tortilla y ya va el otro y le cree, hermano. Tuve esto como hasta las 6 de la tarde y como no habían teléfonos todavía, el otro esperando y nunca llegó, ¿verdad? Me vine un poco molesto, pero dije yo, pues otro día será, ¿no? Hay que esperar, hermanos.
Esperar incluso, hermanos, ante las dificultades que nosotros vivamos. ¿Sí? Ante las dificultades. Satanás nos va a poner obstáculos. Satanás va a probar nuestra fe. Nos vamos a enfermar también por causa del pecado. Incluso vamos a morir a lo mejor esperando la segunda venida de Cristo. Pero que no escasee esa fe. Si mueres esperando, bendito sea Dios, porque ya eres de la iglesia triunfante. Ya podrás ver a tu Creador con tus mismos ojos. Podrás ser consolado por Él mismo. Pero si nos toca esperar, entonces, hermanos, esperemos algún día también le podremos ver cara a cara. Mientras tanto, yo te hago esta pregunta. ¿Es visible tu fe en el regreso de Cristo en tus acciones? Las acciones de Cristo, para que nosotros tengamos esa fe, fueron dadas y fue cambiando las maneras en el cual nosotros deberíamos de ofrecer sacrificios, a tal grado que hoy la salvación no tiene ningún costo. La espera de la segunda venida de Cristo no tiene ningún costo. Anteriormente era sumamente cara, el Señor lo quitó. Hoy es gratuito. Así que no hay razón para no esperarlo, ¿verdad? Y otra pregunta, ¿cómo tú te fortaleces en tus expectativas de la venida de Cristo? Y solo hay una manera, es tomar la palabra de Dios y llevarla a nuestro corazón, ¿sí? Y pacientemente, como dice el salmista, esperar en nuestro Dios, para que cuando esto acontezca, finalmente ustedes, nosotros, su servidor, estemos a salvo en los brazos del Señor. Pero ni la muerte, hermanos, ni la segunda venida te cause temor, miedo. La muerte en Cristo y la segunda venida nos den seguridad, porque finalmente hemos vencido y finalmente estaremos en la presencia del Señor. Espera, hermanos, a tu Dios, a tu Creador, con gozo, con alegría. No importa el tiempo que Él se tome, pero tú espéralo. Que el Señor nos bendiga, hermano.